y el clima que comienza a enrarecerse aún más. Creo que la recuperamos a Gabriel. Gabriela, ¿querés que sigamos con la charla? Sí, sí, les Ah, agradezco porque bueno, mi hija estaba muy preocupada, ya ahora ya sabe cuál es la defensora, cuándo probablemente le hagan el control de detención, todas esas cosas que son insólitas, ¿no? No lo estaba escuchando a Facu, pero me imagino porque lo conozco. Digo, es insólito, vas a festejar al obelisco y yo tengo videos de cómo salen a la casa la policía a buscar a gente que estaba celebrando, bueno, y terminaron deteniendo a gente que yo digo lo conozco y es súper pacífico, digo, entonces los empiezan a perseguir, se resisten a la autoridad y terminan detenidos. Es lamentable lo que hace el gobierno de Larreta, ¿no? La verdad que... Pero bueno, ya por lo menos ya está interviniendo, así que el mal trago te lo pasás, pero bueno, estamos. Así que sigamos con el presupuesto. bueno, acá ¿Eh? fue, digo, una fiesta en todo el país, la gente en la calle en todos lados y otras veces, bueno, Facu señalaba eso justo, Gabriela, antes de volver con vos, contando cómo en otros episodios ya es un modus operandi, digamos, del gobierno del alcalde Larreta. Y que también acá en Chubut han pasado algunos episodios así tristes entre Trelew, en Comodoro, de estos de abusos policiales en esta situación, donde es verdad que también hay alguno que está un poco más eufórico, si querés. Ahora, vemos eso, ¿no? Generalmente con esa gestión de la policía de meterse y detener al voleo y después vemos, ¿no? Bueno, acá en Chubut lo hemos visto mucho, ese modus operandi que para mí no es casualidad, pero bueno, no sé si querés seguir sobre el tema o cambiamos. No, no, vayamos al presupuesto Bueno, y bueno, un poco yo te decía sí. y lo remarco, ¿no? Es decir, este es un gobierno que no tiene políticas de género, no trabaja la desigualdad, porque no solo es un tema de política de género, eh, la desigualdad también es un tema que hay que trabajar intensamente y de hecho también de transparentar la información, porque esto es uno de los yo tenía un poco como había quedado, te decía, la ley de administración financiera generaba cierta expectativa, porque además vinieron diciendo que iban a dar información, y bueno, digo, para ver que no es, el mismo gobernador termina diciendo de que este año se gastaron 700 millones de pesos, que si vos lo aplicás al porcentaje del presupuesto, el de este año está en 240.000 millones, es insignificante y de hecho si vas a lo que dice que se va a gastar y que lo que dice el presupuesto, que son 1.000 millones y lo comparás, el año que viene van a gastar menos en términos de plata, de poder adquisitivo, ¿no? Porque con una inflación de este año de más del casi el 90%, si vos lo trasladás, quiere decir que van a gastar menos plata en temas de género el año que viene en el presupuesto que lo que han gastado este año. Eso es lo que significa esta desinversión, este no compromiso con lograr la inclusión y la igualdad, ¿no? Así que eso como genérico. Mm. Después, en términos de Perdón, ingreso, Gabriela, me interesa el número porque es de donde empezamos para pararnos por lo menos. Ese número que vos hacés la distinción entre los 240.000 millones y los 1.000 millones a gastar, ¿podés repasar un poquito, así lo anoto y lo apunto? en realidad los 1.000 millones son sobre una cifra más grande, que es 400.000 millones. 1.000 millones sobre 400.000 va a gastar el año que viene. Lo de este año es 700 sobre 240.000. Quiere decir que está gastando cada vez menos en estos temas. Es decir, esto denota la falta de compromiso con el tema, que tiene que ver con, a ver, hay un movimiento, no solo a nivel país, a nivel mundial, que está buscando, ¿no? La inclusión, que está buscando la igualdad. Y bueno, y tenemos un gobierno que efectivamente no se compromete, pero tampoco explica, porque digo, lo mínimo que podía haber hecho es describir las políticas públicas y dar cifras sin explicar de qué manera lo va a hacer, ¿no? Que era un poco la obligación que tenía. Recordando también, Gabriela, buen día, ¿cómo estás? Que Hola, Facu. uno de los pedidos de juicio político
Exacto. y no sé si no fue el primer pedido de juicio político para con el gobernador Arcioni, tuvo que ver justamente con la mamá de una joven víctima de femicidio, en donde se posaba su pedido de juicio político en función de la falta de presupuesto en políticas de género. Es decir, que además de ese antecedente, que tiene que ver obviamente con una cuestión que ha sucedido en estos últimos años, pareciera como que tampoco eso hace mella en esto de, por lo menos lo que vos mencionás, de explicar, ¿no? De qué manera, cómo, etcétera, etcétera, cuando también creo que el municipio de Esquel, y esto fue noticia días atrás, va a invertir una cifra irrisoria en cuanto a políticas de género, el gobierno de Ongarato. Sí, de hecho, la ley que aprobamos en el 2018, que es la ley integral para la igualdad de oportunidades, sigue sin instrumentarse, ¿no? O se instrumenta parcialmente e insignificantemente, digamos, ¿no? Así que, bueno, tienen ley y tenían posibilidad de estructurar un presupuesto y no eligen no hacerlo, ¿no? Me parece que esto es significativo, ¿no? Así que triste, pero Perdóname, así. Gabriela, porque, bueno, siempre nos abrís una puerta como para profundizar el tema, pero de esa ley, ¿qué es lo que no se estaría cumpliendo, que tienen la posibilidad de cumplir? Porque encima, mientras vos vas hablando, y yo me acuerdo de ese pedido de juicio político de la mamá de Evelyn y esto que sucedió en Trelew. Días atrás se le dio condena a una persona por un femicidio en Comodoro Rivadavia de una docente y locutora. Bueno, la provincia del Chubut no escapa también a esa estadística atroz, ¿no?, que tiene que ver con el tema de género, que es lo que se debería cumplir por una cuestión de ley y no se cumple. A ver, la ley es integral, entonces vos tenés que pensar en términos de empleo, las oportunidades que hay que darle primero a las mujeres o diversidades, Ujú. pero también este tema de cómo evitás estas cuestiones, es decir, qué acciones llevás para concientizar a la comunidad y qué acciones luego ante los hechos, qué acciones de atención a las familias que se ven afectadas por estos procesos. Entonces, la ley es de avanzada, es un trabajo que hicimos en la legislatura conjuntamente con el Poder Judicial, con las organizaciones feministas. Entonces, vos ahí tenés, yo te diría, es de avanzada por la cantidad de acciones previstas en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Ahora, eso requiere un compromiso, una acción, una capacidad, y bueno, y lamentablemente yo tengo que reconocer que se ven en los municipios avance, ¿no? Yo conozco particularmente el caso de Comodoro y de Trelew y de Dolaon, que son los tres que tienen mayor acción en términos de esta diversidad de atención, ¿no? La prevención, la acción, la oportunidad. Entonces vos vas viendo la cantidad de acciones que van desarrollando. Y bueno, en cambio en el gobierno provincial no ves más que reuniones en las cuales se juntan un montón de mujeres para aplaudir a los varones, ¿no? Y esto por ahí da tristeza, ¿no? Te llevo a un ámbito que también vos has mencionado, sobre todo en tu actividad intensa, si se quiere, en las redes sociales, una manera muchas veces también de, no solamente de autocomunicar, sino de la famosa frase de saltar el cerco mediático, e hiciste hincapié en que uno de los grandes, y si no corregime si no hice bien la lectura, que uno de los grandes aspectos que tiene este presupuesto es justamente para pagar deuda. Cuando hablamos de deuda en singular, hablamos de deuda en plural, hablamos de qué tiempos, cómo se puede bajar al llano, eso que por ahí vos lo tenés muy hecho carne, pero que para nosotros muchas veces es un chino, ¿no? Pues nos aparece un bono por acá, nos aparece una reestructuración por allá, nos aparece un eufemismo por acá, y bueno, a veces quedamos medio como a mitad de camino. Bueno, efectivamente, a ver, cuando vivimos todas esas circunstancias, esas crisis,
en las cuales no se pagaba no solo a los empleados públicos, tampoco se le pagaba a los proveedores, digamos, se demoraba a todos los que vivíamos en Chubut y que teníamos algún vínculo con el Estado, sí se siguió pagando a todos aquellos que habían prestado plata, ¿sí? Esa prioridad, ustedes recuerden que hay mecanismos por el cual cuando se cobran las regalías, en vez de entrar las regalías a las arcas o a la caja de la provincia de Chubut, automáticamente eso se va se llama fideicomiso, pero es como si decir una caja donde el privilegio de los acreedores está garantizado. Esto, durante todo ese periodo de crisis, a pesar de que no se pagaba y que se incrementaba el endeudamiento con los trabajadores y trabajadoras, simultáneamente se seguían constituyendo grandes deudas, ¿no? Y hay dos grandes acreedores. Por un lado, los acreedores externos a la provincia con deudas en dólares y fundamentalmente ese préstamo de 650 millones de dólares del 2016, pero simultáneamente se fueron tomando deudas en el país donde se las dolarizó. Es decir, una deuda que teníamos con el ANSES, con el Fondo de Sustentabilidad, que uno dice, ¿por qué al ANSES le tenemos que deber en dólares? Bueno, la convirtieron en dólares y la convirtieron en dólares para pasarla para que se pague en el 2024, ¿no? Y lo mismo hicieron con muchas de esas deudas que se habían constituido en este periodo. Entonces, la deuda sigue teniendo un peso significativo, y de hecho yo sí lo hice en un tuit diciendo que si uno toma lo que gastamos para funcionar, más lo que vamos a tener que pagar de amortización de deuda, es decir, de devolución de lo que nos prestaron, lo que va a recaudar la provincia no alcanza. Entonces uno se hace la pregunta de ¿qué van a hacer? ¿Se van a volver a endeudar? ¿Con qué lo van a pagar eso? Porque claramente los recursos que tiene la provincia no van a alcanzar para afrontar los gastos y simultáneamente pagar las deudas, lo que hace que otra vez posterguen seguramente pagos de deuda o se constituyan nuevas. Entonces eso era lo que uno marca, ¿no? Es decir, seguimos con la deuda. Hay una parte que se puede pagar, pero no es que nos sacan la guillotina de la cabeza, siempre estamos teniendo, y cuando uno ve qué hicieron con esa deuda del periodo fundamentalmente 2016, 2021, que son todas las deudas que constituyeron, uno ve que todo el problema se lo tiraron a el 2024, es decir, al próximo gobierno, Claro. y entonces te dicen, hemos ordenado las cuentas y en realidad Exacto. no ordenaron. Pagan deuda, pero además... Es la famosa reestructuración, Gabriela, que anunció Antonena, a la par, que anunció el gobierno nacional con el FMI. Me acuerdo que lo hicieron todas las provincias también que tenían deuda, ¿o estoy errado? No, es eso. Esta es la... Por eso lo venimos marcando. Antonena, claro, lo señalaba como un triunfo, pero claro, es patear la pelota para adelante nada más. Era patear... A ver, yo además siempre tuve una posición contraria a esa reestructuración. Yo creo que la pandemia daba para modificar la estructura. De hecho, ustedes recuerden que se extendió el plazo, pero no se bajaron los intereses, que son intereses altísimos, es decir, casi un 8% en dólares anual, 7,75, digo, para que nadie se ofenda si no digo exactamente la tasa correcta, pero digo, había posibilidad de decir, no, miren, esa tasa es usuraria, hay que reducirla, la situación no es la misma. Tienen una garantía importante, porque las regalías son una garantía importante, y había que renegociar. Bueno, no se bajó la tasa, se extendió el plazo, pero le regalaron, por aceptar, 3 millones de dólares para repartir entre los bonistas. Digo, hagamos la cuenta de lo que eso significa, ¿no? Por eso... ¿Pero cómo le regalaron? Sí, le regalaron, lo premiaron, al que aceptaba, entre los bonistas que aceptaron, les regalaron 3 millones de pesos como
como premio por aceptar que nos extendieran por mayor plazo la deuda, cuando ellos siguen ganando intereses y a tasas, siguen siendo tasas usurarias, ¿no? Es decir, ¿Pesos o dólares, Gabriela? Pesos, dijo. No, primero dijo dólares y después pesos. ¿Dólares o pesos? No, dólares, 3 millones de dólares. Ah, dólares, porque dijiste después pesos. Dólares, sí, dije pesos es un error. Dólares, 3 millones de dólares. Por eso, y además, a ver, ese premio se lo dan sin haberle reducido la tasa. Quiere decir que el negocio de cualquier financista es cobrar intereses. A veces ellos tienen plata excedente, la tienen que colocar y lo que buscan es una renta alta. ¿Cómo se refleja la renta o la ganancia? A través de una tasa. Entonces, cuando vos le extendés el plazo, vos le estás dando garantía de que le vas a extender un buen negocio. Bueno, además de extenderle el buen negocio porque le mantuvieron la tasa, le regalaron el premio de los 3 millones de dólares. Es a mi criterio... A los acreedores de la deuda, que ya tenían la deuda, ¿no? Y para que acepten, para que se entienda clarito, para que acepten esta reestructuración, o sea, ese plazo extendido en el pago, decir, bueno, 3 palos para cada uno. ¿Para cuántos? ¿Cuántos son los 3 palos? ¿O es 3 palos en total a repartir? 3 para distribuir entre todos. 3 millones de dólares para distribuir entre todos. Pero igual, 3 millones de dólares, ¿cuántas cosas podés hacer? Además, ¿por qué? Digamos, ¿no? Si es un buen negocio, digo, ¿por qué? Bueno, después, y además uno ve en los medios, por eso es todo muy patético, ¿no? O muy escandaloso, en el sentido de que después salen los medios festejando como si, viste, hubiera sido un gran acuerdo. Me acuerdo de aquellos meses. Ahora, sobre el tema de deuda, un punto ahí, después quiero preguntarte por el tema de educación, sé que no hay mucho tiempo más. Nosotros, o por lo menos de acá, si empezamos a meter más la nariz en el tema de deuda y nosotros la entendemos como deuda es lo mismo que, o similar, o implica ataduras, ¿no? Lo contrario a independencia económica es la deuda, ¿no? Nosotros ya empezamos a pensar que, bueno, para los intereses que gobierna justamente este gobierno, es una ventaja estar atado, digamos, ¿no? Porque es la excusa que tenés para no pagarle más a los estatales y demás, y en esta vuelta estamos así hace 6 años, básicamente. Tema de deuda, plata no hay porque la plata es para la deuda, bueno, lo que vos explicaste. Todavía es un misterio quién la tiene, la deuda, ¿no? Sí, ¿quién tiene? No la deuda la tenemos nosotros. No, claro, la deuda la tenemos nosotros. El misterio ¿Quién tiene esa partecita de Chubut? Dinero, que nunca vamos a saber. Bueno, ¿quiénes son los acreedores, quiero decir? El despilfarro que fue eso, la corrupción que hubo atrás del uso de esos fondos, pero lamentablemente, mira, y el otro día hablaba con alguien que no tiene mi misma ideología, porque estábamos en veradas contrarias, pero llega un punto donde tenemos algún punto de coincidencia en cuanto a esto que nos desespera, ¿no? Porque, digo, podemos tener distintas miradas, pero cuando uno ve esto que vos decís, los condicionantes, todo ese dinero no fue destinado a generar nuevos recursos, a generar desarrollos y variados, diversos, no me voy a poner a explicar uno particularmente. Entonces, ese condicionamiento se agrava porque vos no generás nuevos recursos para pagar esa deuda. Entonces, hoy, y ahí te llevo a otra cosa que son en el presupuesto los recursos, es decir, de dónde provienen esos recursos, y cuando vos los mirás, vos decís, aumentó la participación que tiene el gobierno nacional con la coparticipación en relación al total de los recursos, ¿sí? Es decir, si bien el petróleo se mantiene en determinados valores, va perdiendo en términos de producción, de extracción, y eso se ve reflejado en los recursos. Entonces, estamos más condicionados al presupuesto nacional, a la coparticipación, que viene aumentando, porque de hecho viene aumentando porque está aumentando la actividad a nivel general en el país, pero también viene aumentando por la inflación, porque la composición de los recursos nacionales está muy atado al IVA, y el IVA es inflación, digamos, lo viene reflejando. Entonces,
Pero el tema es, ¿qué estamos haciendo nosotros? Cuando vos mirás lo insignificante del aporte del inmobiliario rural o Sa- de la pesca en el presupuesto, vos decís, no puede ser, ¿cómo puede ser que haya recursos significativos que no aporten? De hecho, lo que queda reflejado en el presupuesto es que le van a bajar los impuestos digamos, a los ganaderos. Eso queda reflejado en los recursos, es decir, le van a hacer una baja muy significativa a quienes no venían pagando mucho, pero además se los van a bajar. Y en el caso de la pesca, también en términos reales, casi le reducen el 50%. ¿Por qué? Porque no se va a cobrar el FAP, porque no van a actualizar el canon. Entonces, estamos teniendo un problema muy complejo de que no están pensando en cómo estructurar una matriz productiva que de alguna manera permita financiar la solución de los sectores más vulnerables y se le sigue perdonando el pago de los recursos a aquellos que sí tienen rentas importantes, ¿no? Así que eso me parece que una de las cosas más significativas que uno puede leer en el presupuesto, ¿no? Gabriela Dufour, estamos hablando con ella sobre el presupuesto 2023. Va a participar de un conversatorio de las 17 propuesto por ATECH junto al periodista Marcelo García. De esto que decís se pega con, bueno, un análisis que vos también hacías ahí en redes sociales de un aumento para el cuerpo legislativo, incluidos los diputados y diputadas de la provincia de Chubut, y también para la Secretaría de Minería. ¿Digo bien? Eso va a la par y vos lo señalabas Sí, como sí. guarda. Sí, a mí me llamó un poco la atención. Primero, el tema de la legislatura. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué 300% más la legislatura? Digo, si vos mirás el presupuesto de la legislatura, de hecho lo conozco bastante, vos sabés que el 95% es salarios y 5% es el funcionamiento de la legislatura, no tiene otros gastos. Yo digo, bueno, a ver, uno podría decir que te opones a que le mejoren el salario, no, no me opongo, pero 300% me parece una exageración y más con un artículo que le han puesto donde le delegan en el presidente de la legislatura la posibilidad de en forma discrecional dar aumentos, compensaciones. Entonces vos te imaginás que, ¿por qué eso? ¿Por qué no una paritaria? ¿Por qué no dejar que sea la paritaria la que defina efectivamente a quién le van a dar el aumento y cómo va a ser el aumento? ¿Por qué la discrecionalidad en cabeza del presidente de la legislatura? Esas dos cosas a mí me llamaron muchísimo la atención. Esta posibilidad de que él cambie las partidas como le venga en gana, eso es grave. Y lo otro que yo marcaba también, que es el Ministerio de Hidrocarburos y Minería, se llama, es uno de los grandes ganadores. En este caso el crecimiento fue del 400%, y llamativamente hay dos ítems que pareciera, en el caso de los salarios está en un 200% el incremento, pero en el caso de los Pa. contratos para hacer consultorías se aumenta 14 veces. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué van a hacer? Y los gastos de consumo para el funcionamiento del ministerio aumentan 17 veces. Entonces, son cosas que te llaman la atención cuando, por otro lado, cuando ves el incremento de educación, vos decís, educación y salud fueron perdedores en este reparto. Si bien son muchos más grandes, uno dice, no importa que sean más grandes, uno quiere que sean las áreas fortalecidas, ¿no? Así que Sí, esto más es un grande hay que poco ver la respecto de la primera lectura inflación, que uno respecto hace. de, ¿no? Eso de más grande es relativo. ¿No? ¿O es también la cuenta sacada respecto de la inflación, y, digamos, y aumenta realmente la partida para los sectores de salud y educación, digo? No, a ver, son grandes en términos de De can- importancia, claro, a eso de me volumen, de refiero. cantidad, sí, sí. Claro, es decir, cuando vos ves la cantidad, a ver, vos pensá en
en la necesidad que tienes de tener distribuido servicios educativos y servicios de salud en toda la provincia, atender a todas las comunidades. Necesitas garantizar, hoy es obligatorio toda la escuela secundaria, por lo tanto tenés que tener garantizada la escuela secundaria para todo el territorio provincial. Y bueno, y entonces uno dice, bueno, ¿cuántas escuelas nuevas están pensando? ¿Cuántas escuelas nuevas se han planificado? Y bueno, y vos lo que ves es que gracias a que tenemos financiamiento nacional, el 100% de la obra en educación, digamos que eso está en una planilla específica, el 100% va a ser financiada por el gobierno nacional. No hay obra pública con financiamiento con recursos provinciales, ¿no? Uno puede leer porque sabe de dónde sale eso. Entonces son estas cosas de cómo se fijan las prioridades, ¿no? Y bueno, y da mucha tristeza, a mí por lo menos me da bronca, tristeza, son todas esas sensaciones porque yo quisiera ver el tema de salud. Por suerte, según me han dicho, el hospital de Trelew de alta complejidad también lo va a tomar la administración, el gobierno nacional, y lo va, digamos, toda la infraestructura interna lo garantiza el gobierno nacional, pero por eso digo, no aparecen prioridades del gobierno provincial en estos temas, ¿no? Gabriela, volviendo a la respuesta anterior, y esto que mencionabas con números, la indexación del presupuesto para el área de hidrocarburos y minería, y hacías hincapié en el tema de las consultoras y de las consultorías y en definitiva qué tipo de trabajos a partir de tu experiencia legislativa 15-19, ¿no? En donde, por ejemplo, estaba el tema, me imagino, en algún momento inclusive a nivel nacional en el presupuesto había aparecido el tema de el uranio en Cerro Solo. Supongo que eso puede llegar a derivar en un trabajo de consultoría. No sé si fue así, pero digo, voy buscando ejemplos. Lo mismo que obviamente sucedía con respecto a lo que después terminó siendo el tema de la zonificación minera, que mañana cumple un año la ley. En función de esa experiencia, ¿qué tipo de trabajos hacen esas consultorías y que podrían llegar a hacer ahora, pensando en nuevas supuestas, llamémosle matrices productivas, ¿no? Mira, en principio es muy llamativo porque de hecho el control, digo, si pienso en hidrocarburos, el hidrocarburo viene bajando, digamos, ¿no? Sí. Viene bajando la producción, no se está promoviendo nuevas alternativas. Si uno piensa en energías alternativas, no es en ese ámbito. Entonces, por lo tanto, uno dice, bueno, no se trata de energías alternativas o no renovables porque no es ni hidrocarburos ni minería. Vos podrías decir hidrógeno, pero el hidrógeno llamado hidrógeno azul o gris, que es el que proviene del hidrocarburo. La verdad que para eso debería haber un trabajo muy exhaustivo de los legisladores. Son ellos los que deben pedir esta información. Te lo digo porque me sorprendió una nota de un diario de la zona que habla de litio que proviene de una piedra. La verdad que eso para mí fue absolutamente desconocido, pero podría ser una de esas cuestiones. No sé, la verdad que... La vimos también. Voy a consultar con geólogos amigos que tienen mucho compromiso con estos temas, pero no lo conozco, la verdad que no lo conozco. Pero por eso digo, a ver, acá hay una cosa que hay que también como ciudadanos y ciudadanas debemos marcar, la labor que significa cuando los legisladores reciben el presupuesto. Atrás de eso tiene que haber un camino donde yo, por ejemplo, me sorprendía, al único que recibieron es al ministro de Economía. Digo, el ministro de Economía compendia el presupuesto, de hecho, yo lo digo desde mi propia experiencia, pero vos necesitas trabajar con salud, que cuáles van a ser las políticas públicas que va a poner en marcha. Tenés que trabajar con educación, tenés que citar al área de seguridad, tenés que citar a gobierno,
Digo, los legisladores y las legisladoras deberían haber hecho una serie de reuniones donde lo que le expliquen es las políticas públicas que hay atrás de ese dinero, porque si no son números. Los números, en realidad, por ahí, el otro día con mi compañero que también maneja estos temas, me dice, mucho dibujito. Claro, cuando vos no tenés atrás de eso explicaciones, vos lo que ves es dibujos, pero lo importante es qué van a hacer con eso, y eso no está explicado en el presupuesto, y sí son los legisladores los que tienen que citar a los responsables de cada ministerio a explicar qué van a hacer. ¿Qué sé yo? Yo digo, ¿cuál es la política pesquera que está reflejada en ese presupuesto? ¿Cuál es la política turística que está reflejada en ese presupuesto? Al ministro de Hidrocarburos y Minería, ¿qué va a hacer con esa plata que está pidiendo? Yo creo que eso es muy grave, ver una legislatura que no cita a nadie, no llama a nadie, levanta la mano solo por algunas cosas que son sospechosas. Y bueno, y esto termina siendo sospechoso, ¿no? Volviendo a tu experiencia en una situación así, presupuesto de un año para el otro, porque acá también se mueve esta polea que vos decías y que te preguntaba Fabricio con respecto al famoso 300% de aumento en la legislatura. Se deduce que ahí también tiene que moverse el tema de los asesores, ¿no? Y de las asesoras. O sea, vos tenés no solamente tener que convocar al ministro, como decías, o al funcionario o a la funcionaria, sino que tenés que también ir con la claridad de lo que querés buscar. Para eso se deduce que está ese trabajo de asesoría, porque obviamente el legislador o la legisladora no tiene por qué saber de todo. Entonces también ahí hay como una cuestión que uno dice, bueno, ¿para qué? ¿Cómo era tu caso, por ejemplo, volviendo a puntos específicos, ante un presupuesto en donde vos decías, bueno, este tema que por ahí menos manejo desde lo individual, me interiorizo para, obviamente, después derivarlo al funcionario del Poder Ejecutivo correspondiente? Claro, efectivamente, vos no podés conocer de todo, más allá de que algunos teníamos, cuando me tocó a mí, algunos teníamos más experiencia por conocer la estructura del Estado, pero una cosa es conocer la estructura del Estado y otra cosa es cuáles son las políticas públicas que se ponen en marcha. Entonces vos, cuando decís seguridad, no es lo mismo, y voy a dar un ejemplo viejo, pero me parece que es válido, no es lo mismo poner en marcha cuadrículas que trabajan sobre la base de la prevención en las localidades, y entonces pones en marcha patrulleros o rondines que tienen que ver con establecer un rol de vínculo y de confianza con la comunidad, a tener súper armada la GEO para que reprima. Digo, no es lo mismo en términos... Y en plata pueden estar en el mismo rengloncito y en los mismos valores, Claro. ¿entendés? Es decir, esa es la gran diferencia. Si yo como legisladora quiero saber en qué la van a invertir. ¿Van a invertirla en que la GEOP sea más, que esté más pertrechada y entonces reprima mejor? ¿O van a hacer un trabajo de policía comunitaria o de cuadrícula en el cual se establece un vínculo con la comunidad? Digo, estas son las cosas que se ponen si vos das a salud, bueno, voy a trabajar en prevención o voy a financiar todo lo que es lo que se llama habitualmente el modelo médico, que es donde trabajás la enfermedad y no la prevención. Digo, son modelos de actuación. Entonces, ahora, ¿quién te puede explicar eso? Los responsables. En pesca, ¿por qué razón le siguen perdonando los canon, el FAP, cuando la renta es tan alta y de hecho el recurso es de todos los y las chubutenses? ¿Por qué esa política? ¿Por qué siguen con esa lógica? Bueno, estas son las cosas que un legislador debería preguntar, y lamentablemente yo por lo que he visto lo llamaron al ministro de Economía, y yo te diría, en el rol de ministra de Economía, yo les diría a los legisladores, miren, tienen que preguntarle a los responsables de área, porque yo no conozco con detalle todo, lo que hago es compendiar ese trabajo. Y bueno, hoy lamentablemente lo que vemos es gente que no pregunta, no averigua,
no busca que sus asesores de alguna manera le armen una serie de preguntas para poder garantizar que la atención a los y las ciudadanas va a estar realmente en funcionamiento, ¿no? Un comentario y una señal Y tengo que estar cerrando. Porque... para cerrar. Digo, me parece que ya a esta altura del gobierno de Arcioni, que es un ajustador neoliberal clásico, ya... digo, se sabe para qué va a ir la plata, va a ir para el geo, para reprimir, anunciaron que van a hacer una fuerza para tratar el tema de los piquetes en la ruta, digo, los recortes son en salud y en educación, más para minería, menos para género, digo, es un gobierno profundizado, ¿no? Más deuda, la pateamos para adelante y si podemos tomar más, tomaremos más para tener plata nosotros, pero que la deuda la pague el gobierno siguiente, digo, es un esquema que viene repitiendo el de Arcioni, me parece que no hay mucha vuelta, ¿no? Está bastante claro. Por lo menos nosotros lo volvemos a ver como como profundizar las políticas que viene aplicando. No sé, lo digo a modo de comentario. Digo, por ejemplo, con el tema pesca, lo hablamos con vos al aire hace no tanto, ¿no? Esto que vos señalás. Sí, a ver, yo por eso digo... Digamos, la frase es más de lo mismo. Sí, es más de lo mismo. No, te quería preguntar, Gabriela, para cerrar el tema educación puntualmente, ¿qué nos podés contar del presupuesto y te liberamos? ¿Qué es lo que ves, por lo menos, en un primer golpe que vas a tratar hoy con ATECH? En el presupuesto, por eso digo, a ver, en educación no hay cambios significativos y eso es lo grave. Porque cuando uno mira los números, dice, bueno, a ver, va a haber cambios significativos y no. Cuando vos mirás la evolución, son de los que pierden en términos de inflación. Vos decís, bueno, ¿cuándo ves una mejora? Claro. Cuando la cantidad comparativamente con el presupuesto anterior crece y crece significativamente. Sí, bueno, clarito. Y no es ganadora. No. Eso yo creo que es lo que marca. Tampoco ahí marca esto que yo te decía, cuando uno va a inaugurar nuevos edificios, nuevas prestaciones, vos ves cantidades significativas de nuevos cargos, ¿no? Esto también te está indicando, y bueno, claro. Y no ves que los cargos estén concentrados en áreas donde la atención de las y los ciudadanos, en este caso de las y los estudiantes, digamos, no lo ves significativamente. Por eso a mí me preocupa toda la estructura del presupuesto, pero particularmente el hecho de que sigue más de lo mismo. Mirá, yo repasaba para un portal que yo escribía, este año no escribí nada, pero escribía el presupuesto, comentando el presupuesto del 2022, sí. Y bueno, y cuando miraba el comparativo de lo que había hecho el año pasado y mirando es exactamente igual. No hay ningún cambio, nada que te diga que revisaron su propia... O sea, van a repetir la política educativa leyendo el presupuesto, digamos, decís. Claro. No hay un cambio, digo, hay gente que está de acuerdo y no, yo creo que regularizar, hacer concursos siempre es bueno. Después, cómo se hacen los procedimientos, yo creo que siempre concursar es bueno porque implica carrera. Sí. Y eso es bueno. Ahora, ¿cómo se refleja en la política educativa? Bueno, es lo que tenemos que lograr, es decir, porque hay un problema de calidad. Y yo creo que esta era una muy buena oportunidad para explicar cuál es la mejora en términos de calidad. Gabriela. Y eso es... No, digo, te libero porque sé que ya estamos recontrapasados. Un abrazo enorme, muy nutritiva la nota, un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo. Y si no tengo oportunidad, un muy buen inicio de año a pesar de todas estas cosas. Igualmente, gracias, igualmente para vos. Gabriela Dufour, siempre presente acá por Lana Muncurá para dar su punto de vista y su apoyo también, ¿no? Insistimos con lo que dijimos al principio, siempre ha estado Gabriela para solidarizarse, acompañar lo que tiene que ver con la escuela y muchas veces influir positivamente para que eso suceda cuando tuvo la posibilidad. Ahora desde otro punto de vista, ya ex legisladora, docente universitaria, un punto de vista más de investigadora, señala estas irregularidades en el presupuesto, ampliará junto al periodista Marcelo García hoy a las 5 de la tarde, propuesta del gremio ATECH. Gabriela Dufour habla sobre Carlos Merino y la Fundación.
Permitime decir desde el corazón que no pude estar en el encuentro